Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que abrimos en la 94.5 en Radio USACH y también en Santiago Televisión para hablar de medicina y de salud. Los vamos a estar acompañando durante este fin de semana para conversar, ya saben ustedes, de vida saludable, de prevención de enfermedades, de distintos aspectos de la pandemia y también del diagnóstico y tratamiento de variadas patologías. Y para ello vamos a estar invitando a esta consulta 94.5 a especialistas de distintas áreas de la salud y de la medicina. Hoy, por ejemplo, en la Semana de la Lactancia Materna vamos a estar precisamente conversando sobre esta forma de alimentación que es clave para el desarrollo de niños y niñas. Además, sabremos cuáles son los cuidados que las madres deben tener con este proceso en tiempos de pandemia y qué pasa, por ejemplo, cuando una mamá o un recién nacido son confirmados con COVID-19. ¿Deben continuar la lactancia? Todo ello lo vamos a estar conversando en el programa de hoy. Además, vamos a estar hablando sobre la llamada paradoja cardíaca, es decir, cómo ser delgado no necesariamente es sinónimo de una buena salud al corazón. ¿Cómo saberlo? ¿A qué poner atención? De ello también vamos a estar conversando en el programa de hoy. Les recordamos que estamos en santiagotelevisión.cl y en radiousach.cl. También estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Somos @radiousach y @santiago.tv, Santiago abreviado, para que nos encuentren en el mundo virtual. Además, recuerden que pueden bajar la aplicación de Radio USACH. Ahí lo van a encontrar todo, la radio, la televisión, las notas escritas, los temas que abordamos a lo largo de la programación de Radio USACH, todo en la aplicación Radio USACH. Y recuerden además que este espacio, este programa en particular, está en Spotify y en las plataformas donde ustedes consiguen su podcast. Nos encuentran ahí con el nombre de esta consulta 94.5. Ahí además van a encontrar todos los capítulos. Si es que se perdieron alguno de los temas de conversación de salud, de medicina que hemos abordado a lo largo del programa, ahí lo encuentran todo. Y habiendo dado entonces todas las coordenadas para que se sumen a esta consulta 94.5 que comenzamos a abrir, nos separamos 2 minutos y ya volvemos con consulta 94.5. Esta semana en Miradas de Autor, Tras la huella de Darwin, un documental ficción que repasa el caso Maeso, un anestesista valenciano acusado de contagiar a sus pacientes con el virus de la hepatitis utilizando la jeringa con la que se inyectó él mismo. Una historia que cruza los conceptos evolutivos de la ciencia moderna, Darwin, la genética y la microbiología. Tras la huella de Darwin, en Miradas de Autor, lunes 22:30 horas por Santiago TV. Yo pude crecer y enfrentar grandes desafíos. Yo pude, porque estoy conectado al mundo. Tú también puedes. Puedes tener la mejor fibra, la más rápida, la que te conecta al mundo. Porque con Mundo, todos podemos. Aprovecha esta oferta, 800 megas más televisión HD por solo 28.690 pesos y disfruta de la mejor tecnología. Hoy, en Mysteries of the Giants, conoceremos la difícil coexistencia entre los elefantes y los rinocerontes, dos mega herbívoros gigantes que han sobrevivido en el reino animal. No te pierdas Mysteries of the Giants por Santiago Televisión. No le tememos a la opinión que incomoda ni al análisis crítico de la realidad. Periodismo independiente, la 94.5. Conducen Alejandra Valle y Daniel Stingo. De lunes a viernes, de 10 a 12 del día, la voz de los que sobran. Visionario, creativo, coleccionista.
amante de los deportes y sibarita. Su investigación quebró los paradigmas cuando trabajó con los alimentos desde un foco ingenieril, considerándolos microestructuras, con el fin de entender qué había detrás de ellos y su comportamiento. José Miguel Aguilera, una mente brillante. Yo soy como un astrónomo. Yo observo lo que ocurre en el universo culinario de mi casa y de otras casas y de los restaurantes. Me encanta mirar. Mentes Brillantes, una serie que relata las historias e investigaciones de los premios nacionales de ciencias más relevantes de nuestro país. Descubre junto a nosotros sus investigaciones científicas y su impacto en nuestras vidas. Nueva temporada de Mentes Brillantes por Santiago Televisión. ¿Estás viendo? En la consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos haciendo consulta 94.5. Hoy queremos hablar de lactancia materna porque la leche materna es un fluido bioactivo que disminuye el riesgo de enfermedades infecciosas en niños y niñas, y cuando ocurren estas enfermedades se manifiestan con menos severidad en pequeños y pequeñas alimentados con leche materna. La leche humana está compuesta por elementos que otorgan inmunidad a los menores y contra las bacterias, los virus y los parásitos. La recomendación es que los niños y niñas se alimenten con leche materna en forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y que luego la lactancia constituya parte importante de su alimentación hasta los 2 años. En la semana de la lactancia materna queremos hablar de este proceso tan fundamental en el crecimiento y también de las recomendaciones para que las mamás tengan en tiempos de pandemia y también los papás que también pueden participar de este proceso, y para ello ya estamos en contacto, conectados y conectadas con Mónica Elbaum Olmos, matrona de neonatología con 40 años de experiencia, profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y secretaria académica de la misma facultad. Además, Mónica es experta en lactancia, apego, vínculo y duelo. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5 y comencemos despejando algunas dudas en tiempos de pandemia. Mónica, ¿una mamá con coronavirus debe seguir amamantando a su hijo o hija? ¿Qué dice la evidencia al respecto sobre la transmisión del virus en la leche materna o a través de la leche materna? Mira, en realidad es una pregunta fundamental en estos tiempos. Sí. En un comienzo de la pandemia se ignoraba un poco qué es lo que estaba pasando, y a través de la evidencia se ha visto de que la mujer no debe jamás suspender la lactancia, aunque sea portador del COVID, porque este virus no traspasa la leche materna, y la OMS siempre prefiere que la leche materna sea lo más importante en la vida de ese recién nacido para su desarrollo y para su crecimiento. La verdad es que no se debe suspender por ningún motivo, así la mujer tenga sospecha o tenga COVID positivo. Obviamente con todos los cuidados que eso debe tener, ¿no es cierto?, una persona con COVID positivo, como es el lavado de manos, el uso de mascarillas, incluso cuando alimente a su recién nacido, pero se ha visto que es realmente mucho más favorecedor el alimentarlo que no alimentar con leche materna. Incluso si la mujer no pudiera alimentar directamente porque estuviera muy afectada, se aconseja el extraerse la leche materna y que alguna persona que esté en condiciones de poder dársela, se la dé. Si la leche materna es lejos, en la presentación que yo escuché muy atentamente, la gente como que de repente se pierde que con eso uno crece, se desarrolla como ser humano. Es para mí lo más importante. Perfecto. Ahora vamos un poco paso a paso.
respecto de los cuidados que hay que tener al amamantar para evitar la transmisión del virus de madre a hijo o hija. Usted ya lo adelantaba y lo decía, hay que tener ciertos cuidados. ¿Cuáles son esos cuidados? Por ejemplo, la mamá debiese lavar o desinfectar su pecho. Usted ya hablaba del lavado de manos. ¿Qué otros cuidados tiene que tener la mamá al alimentar a su hijo con leche materna en caso de que esté con COVID-19 para evitar para evitar el contagio? Bueno, se dice, por ejemplo, si la madre se está preparando para amamantar y en ese minuto no tiene la mascarilla puesta y estornuda, además de lavarse las manos ella, cambiarse la mascarilla, debiera lavarse el pecho. O sea, lavar con agua y jabón la mama antes de tener contacto con el recién nacido para comenzar el proceso de amamantamiento. Aparte de eso, no es más que eso. O sea, el aislamiento con otras personas para evitar los contagios, o sea, los cuidados que tiene que tener una persona con COVID. Perfecto. Ahora, pero no se debe separar. Perfecto, no hay que descontinuar la lactancia entonces, aunque haya... Ahora, ¿qué pasa cuando es el niño o la niña quien se ha contagiado con coronavirus? ¿La lactancia también debe continuar? La lactancia, pero mira, ahí pasa a ser primordial porque una de las gracias de la lactancia es que traspasa defensas hacia ese niño. Por lo tanto, si nosotros suspendemos esa lactancia, estamos suspendiéndole como un medicamento de oro, que es la lactancia materna, que va transmitiéndole todas las defensas de la madre hacia el hijo. Por lo tanto, sería raro que el niño estuviera contagiado y no la madre. Pero puede ser, tú sabes que en la medicina todo puede ocurrir. En ese caso, el niño se debe aislar, pero la madre se debe seguir extrayendo la leche y continuar dándoselo, porque es fundamental para la transmisión de su anticuerpo. ¿Ya? Perfecto. O sea, y el bebé, por ejemplo, bueno, es difícil porque son tan pequeñitos, debiese estar con mascarillas, por ejemplo, si tiene más hermanitos que se le acercan. ¿Cuáles debieran ser los cuidados en ese respecto? No se recomienda el uso de mascarillas en los recién nacidos por la forma en que ellos respiran, digamos. Por lo tanto, es el resto que se debe aislar y no el niño. O sea, el niño debe respirar tranquilo, sin mascarilla, porque él no puede respirar en forma adecuada con la mascarilla puesta. Perfecto. Ahora, si la mamá elige, usted decía, extraer su leche y luego dársela a su hijo o hija, ¿qué medidas debe tener en cuenta en el caso de que ella esté contagiada con COVID-19? ¿Limpiar el equipo de extracción o bombeo de alguna forma en particular? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta en ese proceso? Sí, mira, ¿sabes lo que tenemos que tener en cuenta? Que lamentablemente este famoso COVID permanece en distintas superficies y distintos tiempos en la mesa, en la mamadera, por lo tanto hay que hacer un correcto primero lavado con agua y jabón y luego hervir las mamaderas, ¿no es cierto? Y guardarlas en sitios donde estén especialmente para las mamaderas. O sea, hacer en el fondo todo lo que uno hace con respecto a si uno tuviera que dar con mamadera la leche materna. Y obviamente el guardar la leche materna en el refrigerador si la madre se extrae la leche para luego dársela. Y usar obviamente desinfectantes potentes en los mesones, en los lugares donde uno cree que puede tener contacto la madre con COVID y que no vaya a contaminar la leche que el niño va a consumir. Eso. Perfecto. Es que no contaminar la leche. Perfecto. Entonces los cuidados es precisamente para evitar que el COVID, por la manipulación de los distintos instrumentos, vaya a contaminarse o a traspasarse a la leche. Exacto. Ahora, nos pregunta María de Macul, dice que está embarazada, tiene 7 meses y le preocupa todo lo que ha escuchado, y aquí vamos un poco más de lleno al proceso mismo de la lactancia. Dice que le preocupa lo que ha escuchado sobre lo doloroso que puede ser dar leche, sobre todo al comienzo. ¿Qué hacer para que este proceso sea menos doloroso? ¿Qué pasa cuando la leche se demora en bajar? Dice ella, tiene temor a lo que pueda ocurrir con los pezones, la piel, la frustración al comienzo. ¿Cuáles son las recomendaciones ahí?
¿cómo se llama la, María. la María? María. Mira, María, todos estos procesos, a lo mejor es tu primera guagua, todos estos Sí, yo procesos creo. son paso a paso. Yo como matrona no te puedo decir que no va a molestar tal vez un poquitito los primeros días cuando este niño, hay niños muy ansiosos que se pegan al pecho y te succionan fuerte, entonces te puede molestar un poquitito. Ahí tienes que dejarte ayudar por las personas que sepan un poquito más de técnica, como se dice, en Ya. el sentido de que pueda acoplarse bien a ese pezón. Mientras mejor se acople a ese pezón, menos dolor va a tener ella durante las primeras succiones del recién nacido. Como le digo, hay niños que son muy mamones, que te chupan así y la mujer pone unas caras así como, pero hay que tener paciencia. Y si tuvieras unas pequeñas molestias, eso va pasando, como que el niño va aprendiendo, porque el niño tiene que aprender una vez que sale, al minuto que Ya. sale, y uno lo coloca al pecho de la mamá. Primero hay que ver si el niño tiene ganas, porque yo le digo a la señora, señora, usted tiene a su guagua ahí y usted cree que él aprendió, no, él va a aprender cuando él salga, la abuela, y empiece, y uno les habla, que hay que decirle, con esto tú vas a crecer, vas a ser un niño hermoso, y el niño empieza a chupar naturalmente y de a poco la succión va haciendo que esta leche baje, este líquido baje. Por lo tanto, es importante una buena alimentación, a María. Toma harto líquido los primeros días, no tengas miedo. A lo mejor las primeras horas va a tomar a cada ratito, ¿ya? Ya. Porque el volumen que le salga no va a ser lo que el niño lo calme por tantas horas. Se llama pecho libre de demanda porque la leche va bajando fisiológicamente a medida que van pasando las horas, por lo tanto es un proceso de aprendizaje de los dos y te diría yo que de todos, porque también la persona que lo acompañe, su pareja, la mamá, la abuelita, la tía, que Sí. todos cooperen para que todo esto sea un proceso maravilloso. Pero de verdad cuesta un poquitito de repente, cuando sobre todo María, si es tu primer bebé, lo que más yo Sí. te recomendaría es la paciencia, el cariño y los temores, ¿ya? Escuchar, Ya. pero no creer todo lo que le digan, porque ve que viene la tía y le dice una cosa, viene la abuelita y la Claro. comadre, y todo el mundo da recomendaciones en ese caso. Tener la paciencia, acudir a las Perfecto. redes de apoyo. Fantástico. Ahora, Sabrina dice, otra auditora telespectadora dice que cada vez que escucha hablar de la lactancia se angustia porque por diversos motivos ella pudo amamantar a su hijo solo durante el primer mes de vida. Ahora tiene 2 años, su pequeña. Teme que su hija esté más propensa a enfermedades o que su desarrollo se haya visto limitado en algún sentido. ¿Cómo puede seguir apoyando su crecimiento si no pudo amamantar a su hija durante ni siquiera 6 meses, sino que nada más que un mes? ¿Qué recomendación, qué mensaje podemos darle entonces a propósito de la pregunta de Sabrina a las mamás que no han amamantado a sus hijos más de, o lo esperado, que al menos 6 meses, ¿no? Sí, mira Sabrina, lo que ya fue, fue. Entonces, ¿cómo uno pudiera ayudar a tu hijita de 2 años? Es, porque en la lactancia una de las cosas importantes también es el apego que se produce entre madre e hija. Entonces, no es que tú vas a suplir eso, pero a lo mejor tú no lo pudiste dar más de un mes de Claro. lactancia. Sin embargo, el amor, el cariño, el apapacho, como tú elegiste alimentar a tu guagua con la mamadera y la abrazaste y la besaste y jugaste con ella, eso también es parte importante del crecimiento emocional de tu hijita. Lo importante que yo como matrona te diría que cuando tengas otro bebé, si es que quieres tener, Ya. no creas que porque tuviste con este embarazo o con esa pequeñita de 2 años un mes de lactancia, a lo mejor con tu próximo hijito o hijita vas a poder tener una lactancia infinita. Infinita me refiero Ya. yo porque tú muy bien dijiste que se recomienda hasta los 6 meses exclusivos y en Chile ahora se está propendiendo a que la lactancia se mantenga al menos hasta los 2 años. No Claro. significa que después ella pueda continuar
dando pechito. Así que Sabrina, tranquila. Yo creo que los cuidados que tú les has brindado a tu hijita han sido los adecuados. Y ya, y lo importante es que si tienes otra guaguita, no pienses que va a ser igual. Ya, perfecto. Entonces, el apego es algo que se puede desarrollar más allá de la lactancia misma y que nunca es tarde para Sí, poder promoverlo con el hijo o hija. Ahora, por supuesto. Rodrigo nos dice que su pareja tuvo a su pequeño hace 3 semanas y ha sido muy difícil para ambos. La guagua quiere pasar, dice, pegada a la pechuga, se despierta cada 1 o 2 horas en Mm, la noche y ha sido doloroso para su pareja. Además, a veces realmente no saben si su hijo está realmente, dice, succionando la leche. ¿Cómo saberlo y dónde poder acudir para obtener ayuda, asesoría? Usted nos decía, Mónica, que se puede obtener asesoría para que a uno le enseñen las mejores técnicas para poder amamantar. ¿Qué recomendación, qué consejo le damos a Rodrigo? Rodrigo, felicitaciones primero que nada por ser papá. Es Sí, un proceso también muy lindo. Y qué bueno que tú estés preocupada de tu pareja y de tu hijito. Habla muy bien de ti. Yo te diría que, bueno, primero existen las clínicas de lactancia en los distintos CEFAM, en los distintos consultorios, donde tal vez tú pudieras acudir a algún consejo que tú necesites. Pero fíjate que ahí tu tarea no es menor, tu tarea es ya, mayor, porque como pareja, ¿cómo puedes ayudar tú a tu pareja? Primero, el recién nacido, como les decía, sobre todo en las primeras semanas, no tiene un horario, puede estar, como dices tú, pegado a la pechuga, pero eso va a ir cambiando, la mujer se va a ir pudiendo descansar un ratito más. Entonces, lo que tú tienes que propender es que cuando tu bebé esté alimentado, lo tomes en bracito, hagas tú el apego, le saques tú los flatitos, lo mudes y ya, en ese minuto tú le permitas a tu pareja descansar y dormir. Porque una de las dificultades mayor que tiene la mujer cuando está amamantando, sobre todo en los primeros días, es que ella tiene la sensación de que no tiene tiempo para ella, ni para nadie, exacto. en realidad. Entonces, en el fondo, tú eres muy importante porque vas a poder, en el fondo, ayudar a tu pareja. Incluso cocina, a lo mejor no eres el mejor cocinero, pero aprende a cocinar, aprende a lavar la loza. O sea, en ese sentido puedes colaborar mucho para que tu hijito con tu pareja puedan estar más tranquilos, permíteles descansar un rato, guaguatea, sácalo de la pieza un ratito tu guaguita para que ella pueda dormir un ratito tranquila, túrnense en la noche. En eso es demasiado importante y tu pareja le va a contar después a tu hijito que el papá estaba pendiente igual que Claro. ella las 24 horas al día. Y eso va a hacer que tu ser humano sea mucho mejor, obviamente. Estamos conversando con Mónica Erbaun Olmos, matrona de neonatología con 40 años de experiencia, profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y secretaria académica de la misma facultad. Además, es experta en lactancia, en apego, en vínculo y en duelo. Ahora, Mónica, por ahí nos preguntaban qué hacer cuando la leche no quiere bajar. ¿Alguna recomendación para poder estimular ese proceso? Mira, eh, se dice, se habla muchas cosas, pero yo Sí, diría que mágicamente la forma más sana, porque existen incluso medicamentos que ayudarían, entre comillas, a que bajara un poco más rápido la leche, pero te diría yo que es el tomar mucho ya, líquido, mucho líquido, lo digo así como con exageración, y colocarse al bebé al pecho, porque la succión tiene una forma de que manda instrucciones al cerebro en donde dice necesito más leche, el cerebro manda la orden a la mama y ya. produce más leche. En el fondo es como un círculo mágico y que hace que esta leche salga en forma espontánea y adecuada. Y en eso quiero comentarte que algunas mamás dicen, Sí, pero yo tengo los pechos tan pequeños, o hay ya, mamás que tienen mamas muy grandes. Ustedes saben que el tamaño de la mama no dice la cantidad de leche que tú vas a producir.
Así que nunca se asusten. Incluso, mira, lo que se me acaba de ocurrir, por si acaso hay alguna auditora escuchando o viendo, de que las personas que tienen implantes de mama, tampoco es algo que impida una lactancia exitosa. ¿Ya? Así que el tamaño de la mama ni los implantes pueden decir que no vas a hacer un éxito. Por lo tanto, mis queridas auditoras, agua, líquido, que puede ser jalea, jugo, o tecito, o lo que ustedes quieran. O agüita, lo más saludable, claro. Agua, pero por supuesto. Agua, sí. Ahora, Mónica, se nos va acabando el tiempo y nos queda una pregunta muy clave, yo creo, pendiente, que es si las mujeres que están en periodo de lactancia se pueden vacunar, ¿cuál es la recomendación? Sí. Absolutamente, también eso se ha visto y se ha comprobado que es importantísimo que la mujer se vacune con la vacuna del COVID, cualquiera de las vacunas que le toque, digamos, no hay alguna vacuna como que sea preferencia para la mujer embarazada o la mujer que esté dando pecho. Se tiene que vacunar, se debe vacunar, no hay ningún impedimento, ni siquiera el día que usted se vacune tiene que dejar de dar pecho. O sea, es una cosa muy importante que la mujer se vacune. Exactamente. Fantástico. Y obviamente todas las personas que están alrededor de ella. ¿Ya? Perfecto, porque todo eso es beneficio para la protección del bebé, ¿verdad? Fantástico. Sí. Hemos conversado con Mónica Erbaun Olmos, matrona de neonatología, les decía yo, con 40 años de experiencia en este ámbito, profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCS y secretaria académica de la misma facultad, es experta en lactancia, nos ha estado dando las recomendaciones y respondiendo las preguntas de nuestros auditores y televidentes. ¿Y por qué? Porque además ella es experta en apego, en vínculo y también en duelo. El duelo es otro tema que yo creo que también vamos a estar abordando con usted, Mónica. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Que tenga un bonito día. Chao, chao. Chao, gracias. Sí, nosotros y nosotras nos separamos nada más que 2 minutos y ya volvemos con más Consulta 94.5. Hoy, en Mysteries of the Giants, conoceremos la difícil coexistencia entre los elefantes y los rinocerontes, 2 mega herbívoros gigantes que han sobrevivido en el reino animal. No te pierdas Mysteries of the Giants por Santiago Televisión. ¿Debe depender de un fármaco? ¿Podemos crear una receta alimenticia que asegure nuestra salud? Nicolás Katsanis y Karin Chara en Charlas del Futuro, lunes 18:30 horas por Santiago TV. Un camaleón y un niño del sur. ¿Qué tienen en común? Que estás en Kim Cantún. A los vertebrados nos podrían haber hecho con unas patas más. Debemos saludar y ser educados. No te pierdas la serie Camaleón y las Naturales Ciencias y Pichintún por nuestro canal. Todos los fines de semana desde las 8 horas por Santiago TV. En Mundo celebramos las 500.000 familias conectadas a nuestra fibra. Y como este logro es gracias a ti, lo festejamos como más nos gusta, dándote más. Es por ello que aumentamos tus megas de forma automática, completamente gratis. Si tenías 300 megas de fibra hogar, ahora tienes 500 megas. Y si tenías 600 megas, ahora disfrutas de 800 megas. Así premiamos tu compromiso. Gracias por ser parte de nuestras 500.000 familias.
y sigue disfrutando de la mejor tecnología al alcance de todos. Mundo. ¿Estás viendo? A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la consulta 94.5. Y estamos de regreso en Consulta 94.5. Les recordamos que estamos en radiosach.cl, en santiagotelevisión.cl y en todas las redes sociales donde ustedes nos pueden dejar sus preguntas para nuestros invitados especialistas. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Somos @radiosach y @santiago.tv. Además pueden revisar todos los capítulos de Consulta 94.5 en nuestro canal de YouTube, santiago.tv, Santiago abreviado. Eso sí, recuerden además que estamos en Spotify y ahí también nos encuentran como Consulta 94.5. Seguimos compartiendo temas de salud y de medicina porque durante enero de 2021 las consultas en Google sobre cómo dormir bien se cuadruplicaron respecto de enero de 2019. Esto sugiere que los problemas del sueño están aumentando durante este periodo, durante el último tiempo, y no es novedad que el estrés debido a la pandemia y sus consecuencias han sido relevantes en ello. Hoy queremos saber más sobre los procesos que ocurren cuando dormimos, cómo enfrentar las dificultades para quedarnos dormidos, y por eso también es importante saber qué ocurre cuando dormimos con nuestra memoria. ¿Qué ocurre? Todo ello nos lo cuenta Iván Rimaza. Él tiene los detalles. Dormir es clave para distintos procesos en el cuerpo humano, entre ellos para mantener el metabolismo y el sistema inmune, y también para transformar memorias de corto plazo en memorias de largo plazo. El doctor Ignacio Negrón, investigador del Centro de Neurobiología y Fisiopatología Integrativa de la Universidad de Valparaíso, explica cómo ocurre este proceso en el cerebro. Durante el sueño ocurren dos fenómenos. El primero, que se llama downscaling sináptico, que es básicamente volver el cerebro como a cero, hacer un borrón. Es como borrar la pizarra antes de escribir de nuevo, antes de que venga el otro día. Sin embargo, borra la gran mayoría de las memorias, pero aquellas que son importantes las selecciona. Entonces el hipocampo, de partida, aquellas que son seleccionadas por el sistema, por el propio cerebro, son enviadas hacia la corteza para que se almacenen de manera perdurable en el tiempo, y aquellas que no necesitan ser perdurables en el tiempo se borran. ¿Cómo el cerebro selecciona las memorias que finalmente se consolidan a largo plazo? Lo detalla el mismo investigador. La evidencia parece mostrar que lo más probable es que sea por el carácter emocional de cada memoria. Aquellas memorias que tienen un componente emocional fuerte se seleccionan, aquellas que no tienen componente emocional fuerte se borran. Entonces así cuando uno despierta al otro día, se queda con aquellas memorias que valieron la pena, que son importantes para el sujeto, y aquellas que no importaron, no sé, un root, por ejemplo, me dieron un root de alguien y yo me lo memoricé, ¿a quién le importa? Digamos? Entonces lo elimina, ya lo borra. Uno de los problemas del sueño más común es la dificultad para quedarse dormido. El responsable de esto es el estrés y la ansiedad. Ignacio Negrón entrega algunas recomendaciones para hacer frente al problema. Tratar de irse a acostar un poquito más tarde de lo que normalmente se acuesta, siendo le cuesta quedarse dormido. Ya como estirar un poco, como se dice, estirar el chicle para que se acumule más sueño. Tratar de generar un ambiente ideal, por ejemplo, sacar la tele del dormitorio, eso es súper importante. Chao, fuera. Tratar de encontrar un lugar con poca luminosidad, con poco ruido, el mejor colchón posible. Esas son como condiciones para promover el sueño. Evitar todo lo que dije hace un rato, digamos, evitar fumar, tomar café, evitar tomar bebida, el alcohol, a pesar de que el alcohol uno podría decir, ¿sabes que me tomar un vinito antes de ir a acostar porque me da sueño? En realidad lo que hace es interrumpir el ritmo de sueño, interrumpir los procesos que ocurren durante el sueño. En realidad uno no se va a dormir, sino que entra como una especie de estado de anestesia producto del alcohol. Entonces no es lo mismo. El alcohol no es estar intoxicado por alcohol, estar borracho, no es lo mismo que dormir, son cosas distintas. El mismo investigador recomienda adoptar hábitos como la meditación, que ayuden a eliminar los pensamientos negativos que finalmente contribuyen al estrés y a la ansiedad. Seguimos haciendo Consulta 94.5 y también queremos hablar de prevención de enfermedades porque ser o verse de
es sinónimo necesariamente de una buena salud cardíaca. Se trata de lo que los especialistas llaman la paradoja cardíaca. Esto porque el tejido adiposo que se aloja en las partes externas del corazón podría afectar a personas que se ven sanas. Un reciente estudio realizado por universidades y hospitales en los Estados Unidos sugiere que existe una relación directa entre el volumen del tejido adiposo en el corazón y los riesgos de tener una falla cardíaca. Esta grasa no se encuentra solo en aquellas personas con sobrepeso o con obesidad, sino que también estaría presente en personas delgadas e incluso en deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo ocurre esto? ¿De qué se trata? Eso es lo que queremos conversar con Marcelo Andía, director alterno del Núcleo Milenio en Resonancia Magnética Cardiovascular, médico cirujano e ingeniero civil de industrias con mención en mecánica de la Universidad Católica. Además, es director del Magíster de Investigación en Ciencias de la Universidad Católica y también profesor asociado del Departamento de Radiología y director del Centro de Imágenes Biomédicas de esa misma casa de estudio. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes la investigación que hacemos en nuestro centro. Eso mismo, partamos por eso, porque yo creo que es muy importante que los auditores y también que nos ven a través de Santiago Televisión sepan de la labor que se hace en el Núcleo Milenio en Resonancia Magnética Cardiovascular. ¿Por qué Núcleo Milenio primero y por qué Resonancia Magnética Cardiovascular? ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí? Mira, la iniciativa Milenio en general, los núcleos Milenio, los institutos Milenios, tienen como objetivo hacer ciencia de excelencia, en la cual diversas miradas, diversas ópticas de la ciencia se unen en un tópico que es de alta relevancia para el país, y eso recibe un financiamiento de parte de ANID. En este núcleo Milenio convergemos ingenieros, médicos, matemáticos, cardiólogos, cirujanos, y el objetivo es poder entender esta máquina que tenemos funcionando 24/7 en nuestro tórax, que es el corazón, que es un órgano tremendamente estudiado, pero que lo estamos sometiendo a estrés cada día. Nosotros somos mamíferos, aunque a veces cuesta recordar eso, somos mamíferos y por lo tanto tenemos una larga historia de evolución de nuestro sistema cardiovascular, pero en los últimos 100 años, los últimos 50 años, hemos estresado nuestro sistema. Pasamos de ser mamíferos que hacíamos mucha actividad física. Si usted conversa con sus abuelos, con sus bisabuelos, ellos caminaban largas distancias, su actividad laboral era de mucho movimiento físico. Pasamos a tener una vida muy sedentaria. Pasamos en el pasado en que el acceso a la alimentación, el acceso a altas calorías era muy restringido. Hoy en día tenemos una abundancia de calorías, de alimentos hiperenergéticos, que de alguna manera cambiaron toda nuestra composición. Y eso ha golpeado muy fuertemente a Latinoamérica en general. Y si tú miras, la gran investigación en cardiología se hace en Norteamérica y se hace en Europa. Y por lo tanto, no necesariamente lo que ellos encuentran en esta población, que es bien distinta genética y fenotípicamente a la nuestra, por la población caucásica, nuestra población en Latinoamérica tiene algunas características distintas. Nosotros tenemos mucho más riesgo de resistencia a la insulina, tenemos mucho más riesgo de intolerancia a la lactosa, tenemos mucho más riesgo de enfermedades metabólicas. Por lo tanto, esa es la relevancia de nuestro núcleo, de poder traer tecnologías que están muy desarrolladas en el mundo, pero validarlas, aplicarlas en una población chilena y ojalá latinoamericana, para empezar a avanzar en comprender cómo nuestro medio, nuestra forma de vivir, nuestros hábitos alimenticios, nuestra genética, conversa con el funcionamiento de este órgano tan importante. Perfecto. ¿Y cómo es esto de que nuestro estado físico, me refiero a nuestra apariencia física, ser gordo, delgado, no es necesariamente un indicador de cómo está la salud de nuestro corazón? ¿Qué es esto de la paradoja cardíaca? ¿De qué se trata? Mira, es súper interesante tu pregunta, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos mucho este concepto de cómo uno se ve por fuera. Entonces hay personas que tú los ves más gorditos, otros tú lo ves un poquito más flaco, y tenemos esta asociación de que mientras más flaco probablemente es más saludable. Cosa que es bien curiosa, porque si tú le preguntas a tus abuelos siempre decían, mientras gordito, más sanito. Porque era otra época, era otro contexto histórico, otro contexto nutricional. Hoy en día, están más gorditos probablemente están más enfermos. Sin embargo, eso no es tan así, porque ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo? Es que, como te digo, un impacto muy grande que tenemos en nuestra población ahora, mundial, es el sedentarismo.
nosotros somos mamíferos que estamos hechos para caminar grandes distancias, para hacer mucha actividad física, pero pasamos a tener una actividad laboral en que muchos de nosotros estamos sentados 8 o 10 horas al día, nuestros niños sentados largas horas en el colegio, unos pocos breaks, y eso hace que nuestra masa muscular sea mucho menos, nuestro gasto energético sea mucho más bajo, pero nosotros seguimos comiendo. Entonces, parte de eso, nuestro cerebro, si tú piensas, nuestro cerebro evolucionó para que todo lo que comamos lo guarda y lo asimila, porque cada vez que tú comes, tu cerebro está pensando que a lo mejor es la última comida del día, a lo mejor es la última comida de la semana, porque así fue como evolucionamos en la historia. Piensa tú cuando los animales migran, un animal va a migrar, un mamífero va a migrar, un ave va a migrar, come, para poder tener energía para poder migrar. Entonces, cada vez que tú estás comiendo, tu cerebro está pensando, puede que esta sea su última comida, entonces vamos a guardar todo eso. Y nosotros tenemos lugares naturales para guardar esa comida, el exceso de energía, que es la grasita, sobre todo la grasita subcutánea, esta grasita que está debajo de la piel. Sin embargo, cuando excedemos esos depósitos, hay otro lugar donde se almacena, que se llama intraperitoneal, que está metido como entre medio de nuestro intestino, alrededor del hígado y también alrededor del corazón. Y esa es la grasa que nosotros hoy en día sabemos, por todos los estudios que hemos ido realizando en Chile y en el mundo, que esa grasa cumple un rol no solo de almacenamiento de energía, sino que además cumple un rol inflamatorio bastante severo. Y es esa grasa la que nosotros no vemos, porque cuando tú ves a una persona por fuera, tú claro, le puedes ver, comillas, el rollito, ese rollito que tú se lo puedes tocar, pero la grasa que está metida adentro no la vemos. No la podemos, y a veces nos engañamos con índices como por ejemplo, el índice de masa corporal, que es un buen índice, pero no logra reflejar el contenido de la grasa intraabdominal. Entonces a veces creemos que un individuo que tiene un índice de masa corporal normal, que se ve delgado, es saludable. Pero si no tiene una masa muscular adecuada, es muy probable que gran parte de su masa corporal sea grasa, y dado que no la tiene subcutánea, la puede tener intraperitoneal, que es en el peor escenario, y probablemente está sometido a un mayor riesgo. Y esa grasa no la vemos, salvo que hagamos estudios de imágenes. Pero entonces cuando usted nos decía, esta grasa tiene un rol, ¿quiere decir que es normal, por ejemplo, que el corazón esté cubierto por grasa? ¿Es normal o debe ser preocupante? Y cuando decimos tiene un rol, ¿tiene una función? Es decir, ¿la necesitamos o más bien está ahí por añadidura y no necesitaríamos esa grasa alrededor de nuestro corazón para poder funcionar correctamente? Mira, súper buena pregunta, porque en los últimos años se ha como malignizado la grasa, ¿sí? Entonces uno dice grasa, así, qué malvado. Pero no, o sea, a ver, nosotros, insisto, somos mamíferos, necesitamos grasa. La grasa es un rol súper importante en el almacenamiento de energía, cumple un rol tremendamente importante. Nuestra grasa cumple un rol súper importante en la formación de hormonas. Gran parte de las hormonas sexuales, lo que define a un hombre, lo que define a una mujer, provienen precisamente del metabolismo lipídico, el metabolismo del colesterol, por ejemplo. Y la grasa que está alrededor del corazón cumple varios roles. Si tú piensas, el corazón late y cada vez que late rota y se mueve y eso golpea con tu tórax, con esta pared de costillas que uno tiene acá. Y esa grasita que está alrededor del corazón de alguna manera actúa como un lubricante y hace que este roce no sea un roce agresivo para que el corazón se dañe. Entonces cumple un rol súper importante y además esa grasita le entrega al corazón ciertos nutrientes. Por lo tanto, tener grasa en torno al corazón es natural. Pero ¿qué es lo que hemos ido viendo? Que personas sedentarias, personas con malos hábitos alimentarios, personas que no hacen mucho ejercicio, personas obesas, esa grasa empieza a aumentar, ese volumen de grasa empieza a aumentar. Y ahí entonces pasamos de tener una grasa que, comillas, normal, pasa a ser una grasa que empieza a cumplir un rol patológico y eventualmente se ha asociado a que tiene mayor riesgo de infarto y mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, y medirla no es tan fácil, y ese es el problema, porque tú lo ves a la persona y no sabes cuánta grasa tiene, porque no depende de tu grasa subcutánea, que es la que tú puedes medir con un caliper o con el rollito, digamos. La otra grasa tú no la ves. Entonces, hoy en día hemos aprendiendo con estas nuevas técnicas que podemos verla y podemos medirla, que hay una muy buena asociación. Pero esa grasa probablemente es una consecuencia, no es la causa de la enfermedad, es una consecuencia, dado que somos hipertensos, somos diabéticos, somos sedentarios, comemos mal, acumulamos grasa. Y todo eso en conjunto afecta la salud cardíaca. Ya, entonces cuando tenemos sobrepeso, uno lo sabe claramente, sabe que no está en buen camino, pero cuando uno se ve delgado, o una mujer o un hombre se ven delgados, no necesariamente entonces es indicador de buena salud. ¿Qué hacemos? Porque no hay forma de cómo saberlo. Entonces, ¿cómo enfrentamos
o hacemos algún frente a esta situación de que efectivamente nuestro corazón no puede estar quizás en la mejor forma? ¿Qué hacemos? Mira, esa es súper buena pregunta, porque uno lo ve mucho, no sé, porque uno lo mira con los apoderados del colegio, qué sé yo, cuando empieza ya a salir el solcito, por ahí por agosto, septiembre, como que la gente se empieza a estresar porque se saca el chaleco, la parca y empiezan a aparecer unos rollitos, entonces empiezan todos a hacer actividad física. Claro. Y el problema es que si tú has pasado mucho tiempo sin actividad física, muy probablemente ni tus músculos ni tu corazón están preparados para hacer eso. Entonces, la recomendación siempre es la misma. Si usted no ha sido una persona deportista en forma habitual, por favor, evalúe antes de empezar a hacer una actividad física, evalúe su estado metabólico, evalúe el estado de su corazón con algún profesional y siempre comience una actividad física que sea gradual. Nunca se someta a un estrés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno mira, por ejemplo, que empiezan y juegan un partido de fútbol a alta intensidad, y ahí eso es el peor escenario. Lo que uno tiene que hacer es no hacer ejercicios de alta intensidad, sino que hacer ejercicios moderados, aeróbicos, andar en bicicleta, nadar, trotar, y de a poquito ir subiendo la intensidad, y después pasar ejercicios que son anaeróbicos de alto estrés, como por ejemplo un partido de fútbol, un partido de tenis, un partido de racquetball. Pero si uno parte directamente en eso, muy probablemente, pese a que uno se vea delgado, puede estar sometiendo su corazón a un estrés distinto para el cual no está preparado. ¿Y qué puede pasar, por ejemplo, si yo soy de las personas que, sobre todo antes de la pandemia ocurría mucho cuando las personas se podían reunir, soy de quienes van los fines de semana a jugar la pichanga o a hacer ejercicio, o voy al gimnasio solo el fin de semana o 1 o 2 veces a la semana? Entonces, ¿qué puede pasar si someto a mi corazón a todo ese estrés repentino? Mira, en general, hay una diversa cantidad de eventos que pueden ocurrir y por supuesto todo va a depender de las causas, de los factores de riesgo que uno vaya teniendo. La enfermedad del corazón es como ir, con comillas, comprando números para la rifa, digamos. Entonces, si tú eres medio gordito, si fumas, si eres hipertenso, si eres diabético, vas acumulando mucho más riesgo. Entonces, probablemente si viene algún evento, ese evento va a ser muy grave y puede ser un infarto o el miocardio. O sea, puede ser un infarto que puede ser desde un dolor en el tórax, que uno alcanza a llegar a la urgencia y uno lo atende, hasta el caso más extremo, que puede ser la muerte súbita. Y que tú lo ves que la persona estaba jugando y de repente dio un dolor y se acaba la historia. Entonces, hay un amplio espectro en eso y por supuesto todo eso es la sumatoria de todos aquellos factores de riesgo que tú tienes en tu vida. Pero el punto importante es que hay factores de riesgo que son conocidos. Si la persona fuma, si es hipertensa, si es diabética. Hay factores de riesgo que no son conocidos porque no son visibles, como por ejemplo la cantidad de grasa intraperitoneal o pericárdica que uno tiene. Y hay un tercer grupo de factores de riesgo que uno a veces menos tiene idea, que son factores de riesgo genéticos. Y por eso es tan importante conocer a su familia, pues conocer a los abuelitos, a los tíos, a los primos, qué enfermedades compartimos como familia. Este tremendo episodio que todos, no sé si ustedes vieron en la Copa de Europa, este deportista, este jugador de fútbol, que en la mitad de la cancha se desvanece y se cae con un paro cardíaco. Eso es claramente una enfermedad que tiene un componente genético muy fuerte. Él es un deportista de élite, un deportista que no tiene ningún factor de riesgo probablemente en lo que hemos estado discutiendo ahora. Entonces, hay algún factor genético dando vuelta. Entonces, debemos estar como atentos a eso y en eso lo mejor es conocer la historia familiar, saber de qué se han enfermado mis tíos, mis abuelitos, mis primos, mis primas, porque eso te entrega antecedentes de tu historia. Ya, ahora, no es excusa entonces de que si no hemos hecho ejercicio durante la pandemia o hemos tenido sobrepeso, no decir, mejor ya no hago ejercicio porque puede ocurrir alguna de estas situaciones complejas, sino que ir haciéndolo de forma paulatina. Ahora, Gabriela de Buin pregunta, ¿cuál es la forma más efectiva de ir perdiendo esta grasa a través de la dieta? Ya sabemos que el ejercicio es fundamental, pero la dieta, ¿qué rol cumple? Pregunta. Y si los productos como suplementos que prometen quemar grasas sirven. Algunos dicen, por ejemplo, que consumir canela en los bebestibles ayuda a quemar grasa. Yo misma hice el ejercicio de buscar en Google antes de la entrevista quemadores de grasa y la oferta de pastillas y suplementos y distintas opciones más para tomar, ¿no? Como pastillas es infinita. Entonces, muy buena la pregunta de Gabriela. ¿Es efectivo esto? Súper buena pregunta. Mira, a ver, aquí hay una cosa, como te digo yo, a mí me encanta siempre decirle eso a mis estudiantes, los pacientes. Nosotros somos mamíferos. Ya, partida. No se venga a creer aquí el dueño de la creación, somos mamíferos, por lo tanto seguimos las leyes de la naturaleza. Y una ley muy importante que seguimos son las leyes de la termodinámica.
Y la ley de la termodinámica dice que si yo a un individuo le doy 100 de energía y el individuo gasta 40 de energía, ahorra 60. Y esos ahorros es lo que queda dentro de mi grasa o de lo que yo voy acumulando. Entonces, si yo quiero bajar de peso, lo que tengo que hacer necesariamente es disminuir mi ingesta de alimentos y aumentar el consumo de energía. Y todas estas pastillitas mágicas, todos estos suplementos mágicos, la verdad es que aportan muy poco, incluso pueden someter al paciente a un riesgo. Muchos de estos no se venden como fármacos y ese es un gran problema, por lo tanto no están bajo el ojo de nuestro Instituto de Salud Pública, sino que se venden como suplementos y a veces tienen cafeína, a veces tienen taurina, a veces incluso hemos encontrado algunos fármacos que vienen con algunas cosas como por ejemplo hormona tiroidea o tienen incluso diuréticos, que a una persona que puede tener otra patología además se le pueden hacer pésimo. Entonces, muy mala idea empezar a tomar suplementos. Lo mejor es medir mi ingesta de alimentos, ser honesto y decir, ¿sabe qué? Si la verdad, entre el almuerzo y la 11 me como 2 chocolates. Entonces, ser honesto en eso, ordenar sus dietas y intentar hacer una dieta balanceada. Lo que les contaba yo al principio, en estos últimos 50 años de nuestra evolución humana tiene millones de años, nosotros como Homo sapiens tenemos 50.000 años, y en los últimos 50 años hemos cambiado completamente nuestra forma de alimentarnos. ¿Cuántos de los que están viendo este programa hoy día, la semana pasada, comieron más de 3 porciones de legumbre? Dejamos de comer legumbre. Entonces, nos alimentamos de muchos alimentos procesados. Entonces, lo mejor es ir cambiando nuestra composición alimentaria, hacer más ejercicio en forma progresiva, favorecer los ejercicios aeróbicos, y de esa manera ir mejorando. Esto es el remedio mágico de tome esta pastillita. Eso no va a surtir ningún efecto si usted sigue comiendo igual y no hace ejercicio. Y además lo puede someter a un riesgo mucho más alto porque muchos de estos compuestos traen compuestos activos que pueden afectar a otros órganos. Y ahí nos podemos enfrentar a un problema serio. E insistir, hacer ejercicio no significa ir y salir a trotar muchos kilómetros, sino que ir poco a poco, incluso viendo videos de YouTube en la casa, ahora que seguimos y vamos a seguir por harto tiempo en pandemia. Ahora, Andrés de Peñaflor nos dice desde que su mamá tuvo un paro cardíaco, su hermana decidió dejar de comer carne de vacuno, carne de pollo, y está tomando suplementos con vitamina B. ¿Ayuda dejar de comer carnes rojas, por ejemplo, incluso pollo, para la salud del corazón, para la grasa en el cuerpo? Mira, yo en lo particular no soy un gran fan de culpar a ciertos alimentos. Nosotros somos mamíferos y somos omnívoros. Y por lo tanto debemos en nuestra dieta balancear el consumo de verdura, el consumo de legumbres, el consumo de granos, el consumo de carnes rojas, carnes blancas, etc. Lo que nos ha fallado en los últimos 50 años es que esta composición se fue para un puro lado, entonces nos empezamos a alimentar casi de puras carnes, muchas de ellas muy ricas en grasa, y nos olvidamos de las legumbres, nos olvidamos de las verduras y ese tipo de cosas. La mejor experiencia que nosotros tenemos es que si uno logra balancear todo esto, uno no tiene ningún conflicto. Si uno mira nuestras dietas más, si tú miras la historia, las mejores dietas que hay hoy en el día en el mundo es lo que se conoce como las dietas mediterráneas, que en el fondo es el paradigma de la mejor dieta humana, y es una dieta que mezcla todo esto, mezcla pescado, mezcla carne, mezcla verdura, mezcla granos, pero cada uno en sus proporciones. Comer carne los 7 días de la semana es completamente aberrante, no es parte de nuestra dieta. Pero suprimirla tampoco es bueno porque estamos quitándole proteína. La carne es una muy buena fuente de proteínas, de vitaminas, de fierro. Por lo tanto, hay que hacer un balance en todo esto, hacer una buena introspección y saber en qué no estoy comiendo. Esto de comer comida rápida todos los días es una muy mala estrategia. Entonces, más que suprimir ciertos alimentos, la recomendación siempre es balancee los alimentos, coma la suficiente cantidad de proteínas, retornemos a las legumbres, retornemos a las verduras, retornemos a las frutas frescas, y eso nos va a permitir irnos balanceando nuestra dieta. Perfecto. Y rápidamente entonces nos decía usted que nuestra población en Latinoamérica, estamos conversando con Marcelo Andía, director alterno del Núcleo Milenio en Resonancia
diagnóstica cardiovascular. Se nos acaba el tiempo, pero nos llegan preguntas sobre lo que usted mencionaba, sobre que nuestra población en Latinoamérica y en Chile, por ejemplo, somos intolerantes a la lactosa y muchos tenemos ese problema. ¿Qué hacer con el consumo de leche? Hay productos en el mercado sin lactosa, pero muchos están optando por otras formas de alimentos, por ejemplo, las leches alternativas vegetales, de almendra, de soya, de avena. Entonces, ¿ayuda eso también a controlar la grasa? Absolutamente. A ver, insisto, si usted tiene un perrito en su casa, otro mamífero igual que nosotros, si usted tiene un león probablemente no lo tiene, digamos, ni un elefante, pero todos los mamíferos cuando nacemos debemos tomar leche, todos, y esa es nuestra definición de mamífero. Y después, lo hablábamos al comienzo, sí. Claro, lo hablamos al comienzo del programa. Justamente. Perfecto, claro, y después pasamos una etapa en que dependemos de la leche, lactancia, y después de eso la mayor parte de los mamíferos nunca más consume leche. Nosotros como humanos logramos adaptarnos porque criamos vacas, qué sé yo, y a partir de eso logramos ser tolerantes a la lactosa. Nosotros en Latinoamérica, no olvidar, las vacas llegaron a Latinoamérica con la conquista de los españoles. Nosotros, todos nuestros genes amerindios, en América nunca hubo vacas, jamás hubo vacas, hasta que llegaron los españoles. Por lo tanto, nuestros genes amerindios no tenemos esta tolerancia a la lactosa. Y la que hemos logrado hacer es por esta mezcla que tenemos con algunos genes europeos. Entonces, la leche deja de ser esencial en muchos estados de nuestra vida. Pero es un muy buen suplemento. Entonces, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas les recomendamos mucho tomar leche. Pero la leche la podemos reemplazar fácilmente con otros elementos. La leche es muy buena en proteínas, muy buena en carbohidratos, muy buena en calcio, pero también tiene muchos lípidos. Entonces, uno tiene que ir balanceando eso, insisto. Y si usted es intolerante a la lactosa, no insista con la leche, digamos. Hay muchos otros suplementos que existen y que son igualmente equivalentes. Porque nosotros como adultos no necesitamos tomar leche. La leche cumple un rol fundamental en el desarrollo de nuestros niños. Pero ya pasada la adolescencia, cumple un rol más bien del fondo de alta cocina, digamos, de porque a uno le gusta el sabor de la leche. Pero cumple un rol metabólico. Fantástico. Entonces, como decíamos al comienzo del programa en que hablábamos de lactancia materna, ojalá lactancia exclusiva hasta los 6 meses y hasta los 2 años complementario con otros tipos de alimento para los bebés. Queremos agradecerle a Marcelo Andía, director alterno del Grupo Milenio de Resonancia Magnética Cardiovascular, por habernos acompañado para hablar sobre esto, la paradoja cardíaca, es decir, cuando ser delgado o delgada no necesariamente es un síntoma de una buena salud al corazón. Muchas gracias por habernos acompañado, que tenga un bonito día. Chao, chao. Un placer, muchas gracias. Chao. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10 de la mañana en Radio Sach y cada domingo a las 10 de la mañana en Santiago Televisión. Le agradecemos al equipo técnico de Santiago Televisión y Radio Sach por hacer posible la puesta al aire de este programa. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.